7 de la mañana con 6 minutos. El día viernes interactuábamos a través de redes sociales, en la que nosotros discutíamos un temita, ¿no? El viernes el mundo político se ve sacudido por la decisión de Diego Ordóñez. Yo no sé si tan sacudido, pero al menos sí fue noticia. Diego Ordóñez dice, ya me cansé, la asamblea no sirve, son de lo peor, me hacen sentir mal, me han hecho bullying, me voy, así nomás. Y esto parecería, y en algún momento incluso Ordóñez fue tendencia el día viernes, con mucha gente que le decía, bien, sí, porque esa cueva de ratas, tales y cuales, y qué bueno que se salga, pero así como inocente no es. Y leí en redes sociales al doctor Mauricio Alarcón Salvador, que planteaba que no es un asunto aislado, que no es un tema esto es solito lo que está pasando con Ordóñez, sino que podría responder a algo más grande. Buenos días, estimado Mauricio. Daniel Montalvo, Omar Valdivieso, te dan la bienvenida a este espacio en el que pretendemos precisamente ir desentramando esto. ¿Qué más podría estar detrás de la salida de Ordóñez? Buen día, Daniel, buen día, Omar, y un saludo a quienes nos siguen a través de la señal de La Primera. Si tú vas a dejar un espacio para posteriormente convertirte en el enlace presidencial con el mismo, no te vas tirando lodo, creo yo, porque por mucho que te presentes de manera formal y con un buen discurso, las palabras de Diego Ordóñez la semana pasada fueron muy duros. O sea, ha dicho que en definitiva la asamblea es de una tarea de incompetentes que no trabajan, que no generan resultados, y que él, como viene del sector privado, mide su resultado en función de éxitos, de números positivos, y que pues en este caso, como tú bien has dicho, se cansó y se va. No dijo a dónde se iba, pero el día viernes mismo, como tú viste, circuló ya la información de que pasaría a engrosar el rol de pagos del Palacio de Carondelet, bien sea en condición de asesor o de consejero presidencial, y que probablemente sus funciones sean las de ser enlace con las funciones del Estado, particularmente el legislativo y el judicial. No sé, después de haber dicho lo que dijo, con qué cara va a aparecerse a conversar con sus colegas legisladores, ¿no? Claro, ¿con qué cara les dirá? ¿Saben qué, mis queridos vagos? Vengo a negociar con usted, vengo a ver cómo sacamos a este país adelante, pongámonos de acuerdo, ustedes entenderán, la emoción del momento les fui diciendo todo lo que les dije, pero sí, pero más allá de lo anecdótico, yo planteaba, a raíz de una discusión que tú bien decías, el enredo de la judicatura, porque ese es otro espacio que está enredado, llega a ustedes gracias a la gentil cortesía de lo que en ese entonces fue el todo consejo transitorio, presidido por el doctor Trujillo. Y dirán, ¿por qué se meten con sacrosanta alma bendita? No, con el doctor Trujillo nosotros le guardamos todo el respeto del caso. Sin embargo, su última tarea pública le dejó pues metido al país en un berenjenal. Y lo que... Una historia sin fin, Daniel, definitivamente. Tú, como bien lo has dicho, es una tras otra, ¿no? El hecho de tener problema tras problema en función de que la judicatura pierde a un miembro, en función de que la renovación de la Corte Constitucional no queda con reglas claras, en función de que no se renueva el Consejo Nacional Electoral, que quedó inconstitucionalmente integrado incluso por representantes de organizaciones políticas, todo producto de un cuerpo colegiado que, sobre texto de una consulta popular o referendo, se creyó constituyente de plenos poderes.
y dejó blindando, incluso a través de la Corte Constitucional, que ellos mismos nombraron, ciertas decisiones que, como vemos ahora, generan entuertos. Pues me imagino que el señor Trujillo, el señor Dávila y todos los demás jamás se imaginaron pues que la doctora Maldonado iba a renunciar de la presidencia de la Judicatura. Claro, que van a tener que elegir un presidente. Vos que no, gracias. Vos no quieres ser, no, y deja nomás. Vos mande. Vos fuiste el primero que se descuidó, le chantaron ese muerto. Pero yo más allá quisiera plantearte lo siguiente. Parece que la consulta popular, como al menos como discurso, va a estar mucho más presente estas semanas. Y podría ocurrir antes de lo anunciado. El presidente ya le dijo en una entrevista exclusiva a Tania Tinoco en un carro en Galápagos, recordarán en el mes de diciembre, que dijo, ¿saben qué? Voy a preguntar del tema de la justicia, del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora parecería también la posibilidad de mandarle a la Asamblea la casa. Pero voy a hacer coincidir todo con el tema de las elecciones seccionales. ¿Cuán posible es esto, doctor Alarcón? A ver, partamos del hecho de que el presidente de la República, constitucionalmente hablando, tiene la posibilidad de convocar a una consulta popular o a un referendo. Esto se lo ha hecho de manera continua. Recordarán ustedes que del último periodo democrático que ha vivido Ecuador, el primer referendo es el que precisamente pone en vigencia el retorno a la democracia, eligiendo la Constitución nueva de 1978 para poder regir los destinos del país. Uh-huh. El presidente, para llegar a poner en marcha esta consulta popular o este referendo, según la Constitución vigente de 2008, tiene que pasar por la Corte Constitucional, una corte que, coloquialmente hablando, califica las preguntas en función de su constitucionalidad. Ni siquiera el presidente de la República tiene carta abierta para preguntar lo que le venga en gana, no se diga a los ciudadanos. No nos olvidemos que esto también puede surgir por iniciativa de la ciudadanía. Pero resulta que para la Corte Constitucional se califican 3 nuevos jueces que a las claras resultan cercanos al gobierno. Entonces, los votos ahí, al presidente capaz que sí puede preguntar, lo que necesita es tener votos de la Corte, y ahora los tiene. Bueno, esperemos que no se repita lo que se vivió en procesos de consulta anteriores como el de 2011, donde la calificación de las preguntas fue netamente política y muy poco jurídica. Esperemos que ya se empiece a respetar el Estado de Derecho. Hemos visto decisiones polémicas de la Corte Constitucional, pero bastante más apegadas a derecho que las de sus antecesores, lo cual deja un pequeño halo de esperanza incluso con la renovación que está por concretarse en esta semana, indiscutiblemente, pero hay que tener algunos otros elementos, Daniel y amigos, respecto a este punto. El primero, cuidado y el referendo o la consulta se convierten en un termómetro de la popularidad del presidente de la República, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores. Segundo, cuidado, una iniciativa de estas se convierte, como vimos en los últimos años, en el pretexto perfecto para que el presidente de la República salga a hacer campaña de la mano de sus candidatos para los gobiernos locales. Y finalmente, espero, aunque es difícil, que lo que se le pregunte a los ecuatorianos al menos esté bien redactado. Al menos sí, no se le pregunte cuestiones obvias. Pregunta uno, ¿quiere usted que la justicia sea independiente, sí o no? ¿Qué va a responder? Sí. Y cuidado, por ser un termómetro de la popularidad del Ejecutivo, termina ganando el no. Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo que la policía cuente con todo el apoyo para combatir la inseguridad, sí o no? ¿Qué va a responder, señor Valdivieso, usted? Sí. Sí. Entonces, todo parecería que está diseñado para que esto sea como bien dice nuestro invitado, un baño de popularidad.
pero que al igual que el 18 veces sí de febrero del 4 de febrero de 2018. 2018. Exactamente, 4 de febrero del 2018. Resulta que el asunto no está en la pregunta, sino en los anexos, pues. Habrá que leer bien qué nos preguntan, porque hoy por hoy estamos viviendo las consecuencias de ese 18 veces sí, pues. ¿O no, doctor? Tal cual, lo que estamos viviendo en este momento es producto no solo del resultado de ese referendo 7 de 2018. veces nomás era, Daniel. Siete nomás, pero nos hemos repetido mucho. No, yo digo 18, ya les voy a contar porque en realidad fueron 18 cosas las que nos cambiaron en 7 preguntas, pero no, y creo que lo que hay que tener en cuenta en este caso es el límite que tiene un referendo o una consulta popular como los que se está planteando, ¿no? Justo en esa entrevista que tú mencionabas, Daniel, se decía, ¿por qué no eliminar la judicatura? Y capaz que hasta se vuelve con el discurso de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el por qué no tiene una respuesta obvia. Porque la Corte Constitucional ya ha trazado la hoja de ruta para lograrlo. Y que no es una consulta, que no es un referendo. Entonces no es tan fácil como simplemente decir vamos a hacer esto, insisto, cuando se tiene que pasar previamente por una Corte Constitucional que trace la hoja o que ya la haya trazado y que apruebe lo que nosotros tenemos como pretensión, ¿no? En este caso el presidente de la República. Y ahí yo pregunto lo siguiente, y les planteo tanto a Omar como el doctor. ¿Será que le da tiempo al presidente todo esto para llegar a las próximas seccionales? Estamos hablando de que estamos a un año. A un año. Y en esta entrevista, que a mí me parece clave, que muy pocos se quedaron oyéndola todo. Sí era incómodo verle al presidente hablar en un carro con el movimiento, pero dio información que resulta importante. Y él planteaba que también van a meter el tema de las reformas laborales en la consulta. Como decían, ¿usted alguna vez fue a la tercena, Doc? Le decían, ¿no? 2 libras. Usted me está quiere una libra de suave, de tiene que llevar 2 de hueso. No. Usted, una libra de retazos pensé que iba a pedir usted. No, una de suave, 2 de hueso. Eso es fijo. Entonces, ahí vendrá el hueso, pues le van a meter el tema laboral en la consulta popular. Pero que no se ¿quiere olvide, usted que el presidente apuntale las reformas para que haya más trabajo? La gente dirá, sí, pero en el anexo te van a poner el trabajo por horas, la flexibilización laboral. Y yo le pregunto, ¿es la única manera que tiene el gobierno para tratar estos temas que ha considerado fundamentales en su gestión? Parto del hecho de que ya quisiera yo que al menos sea una de suave y 2 de hueso, porque cuando preparas el caldo queda bastante bueno con el hueso precisamente. En este caso a veces el hueso resulta insípido y termina haciéndonos daño, así es que cuidado con esos huesos atravesados. No se puede preguntar textos normativos completos. Todas las personas le puede sí plantear reformas normativas con textos específicos de 1 o de 2 artículos, como fue en el año 2018, pero no leyes enteras. Pero el presidente dijo que va a consultar el tema laboral. Bueno, y vamos a las preguntas iniciales, ¿no? Capaz que a la gente le preguntan, como hizo el expresidente en 2011, eso de, ¿quiere usted una ley de comunicación? Le van a preguntar a la gente, ¿quiere usted que se reforme el Código Laboral? Y la gente probablemente diga sí, no, porque esa es la pregunta abierta. Entonces, de lo que se trata en este caso es de seguir los canales regulares. ¿Para qué elegimos? Bueno, algunos se equivocaron, pero ¿para qué elegimos Asamblea Nacional? Para que haya un cuerpo de representación de los ciudadanos, para que legislen, para que fiscalicen en nuestro nombre. ¿Quiénes tienen pero que es que discutir y sí aprobar parece la a propósito, laboral? doctor.
parece a propósito, y ahí regresamos al tema con el que empezábamos el diálogo. ¿Para qué le pones a Ordóñez? Para que le bloqueen, pues. Y tener un malo. Y decir, ahí está, si al pobre Diego Ordóñez le bloquea la asamblea, siendo ex parte de... Hay que disolver esa asamblea. Y la gente bailará y festejará que se disuelva la asamblea, porque la asamblea cae mal. Y no hace mayores méritos para caer bien. No, y quién diría que en tan pocos meses un órgano de representación con altas expectativas de la ciudadanía termine tan mal parado. A mí me preocupa seriamente que justo la línea sea la de quitar a la asamblea de por medio, cuando ya hemos visto que por muy bloque o muy bancada que nos diga el Ejecutivo, cuenta con 12 votos. Muchas veces dice el gobierno, no, tenemos una bancada de 26. Y yo te pregunto, Daniel, tú que eres un seguidor de la Asamblea Nacional, ¿viste lo que pasó al aprobar la resolución del Banco del Pacífico, no? Exactamente. ¿Cómo actuó la bancada oficialista? ¿Votaron todos en contra de esa resolución por el tema del Banco del Pacífico? No, solo los 12 votos de Creo. Solo los 12 votos. Y claro, es que seguramente el tema del Banco del Pacífico, y ahí me preocupa, por ejemplo, que usted... vamos a regresarnos un poquito antes del tema del Banco del Pacífico. El veto a la ley de atención al cliente. La votación de la Asamblea ahí fue clave. Le insistieron al presidente... Y eran los 12 votos de Creo íngrimos tratando de defender la posición del presidente. Y no pasó un buen paquete de aquello que el presidente había sugerido como su veto parcial, ¿no? Entonces, y le cuento, creo que doctor, ahí de nuevo se ven las cosas, se ve quién es quién en la asamblea respecto el informe de ese veto se hizo en la comisión de la que es miembro Diego Ordóñez, pues. Entonces resulta que el super hiper mega operador que van a poner para trabajar en los temas legislativos no pudo ni siquiera conseguir un informe más favorable en la comisión. Entonces todo parece que está apuntado a que el gobierno quiere fracasar en su relación con la Asamblea. Probablemente continúe el gobierno en esa estrategia de ablandamiento que le resultó exitosa hace un par de meses, esa estrategia de ablandamiento propia de finales de los 70 y del gobierno de Jaime Roldós. Propia de partido de fútbol de barrio. Ablándales las piernas a punta y patazo en la canilla. Y así le tuvieron a la Asamblea. Entonces no se extrañen que salga el nuevo contrato de las empanadas, de las copias, el señor Villavicencio denunciándole hasta la Asamblea de lo que es y de lo que no es. Porque es una estrategia de ablandamiento de piernas, pues. No, y la mayor estrategia de ablandamiento pasó, como tú lo viste, cuando, no, a ver, cuidado que les disuelvo, cuidado que vamos a muerte cruzada, y pues esas 737 almas caritativas decían, Dios mío, me quedo sin mi sueldo. No, a ver, portémonos bien porque vamos a perder esos ingresos que todavía nos quedan 4 años por alcanzarlos. Así es que ahí es cuando mejor funciona la estrategia de ablandamiento, y probablemente se eche mano de esta nueva estrategia en función de lo que se necesita. Y volviendo al tema, referendo que tiene relación con esto, no se puede preguntar a la ciudadanía textos completos de leyes, se puede hacer preguntas específicas o textos para enmendar, cambiar artículos en específico. Así es que mucho de lo que se declara desde el Ejecutivo no tiene asidero constitucional y legal, y pues habrá que ver, insisto, si hay al menos unas buenas cabezas pensando el contenido de esas preguntas que serán puestas a consideración primero de la Corte Constitucional. Pero si ya tienes los votos en la Corte, pregunta nomás lo que sea, tiene que sonar chévere nomás. Eso es lo que está claro. Lo mismo que criticábamos hace unos años. Bueno, capaz, pero, ¿no? Uno nunca sabe. Y sí, es que ninguna evidencia nos dejan de que son mejores. La Asamblea solita se ablanda las piernas, entre ellos se patean hasta en el piso, nos dicen por acá. Lo que hay que tomar también... Nada más acertado, ¿eh? Sí, doctor. Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta mucho que
cuando ha existido una consulta, ya estábamos hablando de un termómetro. Ya le pasó a León Febres Cordero en el 86, en el 94 a Sixto Durán Ballén, que hay preguntas escondidas o preguntas capciosas o preguntas demasiado genéricas, las cuales la gente y todos respondieron con una calificación más bien al presidente o a su gestión. Y eso también deben ellos estar pensando mucho. Aparte que ya comienza también el malestar en la gente, que ya habla a la UNE, que anuncia movilizaciones y cosas por el estilo, hace que se mueva un poco más el tablero, ¿verdad? Sin duda, pero no nos olvidemos que tanto en los dos ejemplos que mencionabas, Omar, año 86 y año 94, las preguntas no fueron capciosas y aún así se convirtieron en un termómetro de popularidad de los gobiernos de turno. Cuestiones que incluso en encuestas previas auguraban un éxito rotundo porque eran demandas de la ciudadanía, terminaron recibiendo un revés terrible que le impidió avanzar respecto de lo planteado. O sea, imagínate lo que fue en el 86 para León Febres Cordero, que los votos en contra más que dupliquen los votos a favor frente a una pregunta que era clamor ciudadano. La participación de los independientes sin necesidad de estar afiliados a partido político alguno. Así es que ahí es cuando se ve que incluso por sobre el sentido común, por sobre lo que la gente piensa o cree, cambia cuando ya le ponen frente a una papeleta que termina siendo, insisto, el termómetro del gobierno de turno, ¿no? Cuidado. Pregunta que, aunque perdió esa tesis en esa consulta, luego se le terminaría volviendo al propio Partido Social Cristiano en contra. Y precisamente con el siguiente que hizo una consulta, y me refiero a Sixto Durán Ballén. Sixto Durán, claro. Que llegó a la presidencia como independiente, pues. Acuérdense, esa pregunta, aunque perdió, se le volvió luego en contra al propio Partido Social Cristiano. Y yo le pregunto eso, para ver si empezamos a sacar algunas conclusiones de este diálogo, doctor Alarcón y estimado Baldi. ¿Tiene el gobierno un año para preparar el escenario y ganar esto, no por popularidad propia, sino por el desgaste de los demás actores de esta obra de teatro? Digo, si es que el gobierno, aunque esté muy mal, se compara con la Asamblea, está mejor. Si se compara contra la justicia, está mejor. Entonces, capaz que esa es la apuesta del Ejecutivo, ¿no? Soy el menos malo. Una apuesta arriesgada, pero que podría ser exitosa. Y considerando que ya ayer en la noche, oficialmente los ecuatorianos hemos conocido por cadena nacional que el proceso electoral ha iniciado, el conocido año electoral de cara a las seccionales, pues empieza también la cuenta regresiva para el gobierno poder llevar a cabo esta iniciativa de consulta popular o referendo. Esperemos que haya propuestas de preguntas en las próximas semanas para que se pueda incluso trabajar en recibir insumos de la ciudadanía previo a la presentación ante la Corte Constitucional y que se pueda hacer las cosas con tiempo, que no haya improvisación, que no haya simplemente ganas de figuretear o de figurar y que esto no se convierta, dado que hay temas que sí le importa y le preocupa a la ciudadanía, en un termómetro de popularidad del gobierno de turno. Baldi. No, yo estoy totalmente de acuerdo en mucho de esto. Me quedé con el tema de las consultas, porque de la consulta en especial de Sixto Durán, en la cual ganó casi todo el sí, pero la gente votó en el no, justamente en una pregunta que todos estábamos en contra, que era que los legisladores de ese momento podían manejar dineros del Estado. Entonces, las personas, analizándole bien las preguntas, saben votar de buena manera, pero si es que hay mecanismos y formas en las cuales te escondan la verdad, como estaban dando hace un momento el ejemplo, yo creo que es por donde debemos irnos guiando todos nosotros, porque la situación del país, viene un año electoral en el cual vamos a ver maravillas y cosas que nunca pensamos ver, pero que los vamos a volver a ver, y entonces tenemos que estar más conscientes en qué y cómo llevar nuestras cosas. No te olvides que la consulta popular y referendo del 94 aún se hizo cuando el gobierno de Sixto tenía algo de popularidad, cuando las medidas no habían sido
tan duras en cuanto a su proceso de modernización del Estado, y cuando, como tú bien lo decías, en el caso de los legisladores manejando partidas presupuestarias, la ciudadanía se pronunció más claro que en el resto de preguntas por un no. Pero después, en el año 95, específicamente en el mes de noviembre, se hizo un nuevo referendo y consulta popular más grande, con 11 preguntas que trataban desde la descentralización hasta el tema de la seguridad social, la prohibición de paralización de servicios públicos, que hoy está en la Constitución. Y pues después de una guerra que unió a los ecuatorianos, en el caso de Perú, vino la caída de Alberto Dajic, el caso de gastos reservados, y yo diría la brutal pérdida por parte del gobierno de Sixto en las 11 preguntas del referendo. Ahí es donde vino el de mantener la obligatoriedad del IES o tener un seguro privado, ¿verdad? Efectivamente, ahí era cuando se mencionaba en la pregunta 2 si los ecuatorianos estaban de acuerdo con tener derecho a escoger un régimen de seguridad social, sea el actual del IES o de otras instituciones públicas y privadas. De ahí pues se pronunció la gente diciendo que no, y el triunfo fue grande como en las otras 10 preguntas. En total fueron 11, en las que incluso, para que vean ustedes lo variable y como evidencia además que se mueve en torno a tendencias del electorado ecuatoriano, que si uno revisa el referendo de 1995, buena parte del mismo es lo que está vigente hoy en la Constitución del 2008 y que la gente aprobó brutalmente en el referendo de septiembre-octubre, ¿no? Entonces aquí tú tienes, y por citar otro ejemplo y no quedarnos solo en el tema del seguro social, fue en el año 95 cuando el presidente Durán Badén puso a consideración de los ecuatorianos la conocida muerte cruzada. Uy, la disolución del Congreso Nacional. Así una sola vez. Claro. Así nomás entró eso. Son las 7:33. Oiga, nos engolosinamos y ya mucha tela por Carrión, cortar. Claro, ya el doctor Carrión nos dice lo siguiente. No entusiasmarse tanto, no usar palabras como las que se están usando. O sea, no nos entusiasmemos más, son las 7:34, dejémosle ir a nuestro invitado. Gracias, doctor Mauricio Alarcón, siempre es un placer, siempre es un gusto ir desmenuzando las cosas que pasan y encontrarles un sentido, porque aunque pareciera, nada es casualidad, sobre todo cuando de política se trata. Fantástico, nada es casualidad en política. Efectivamente, y pues que hayan más oportunidades, porque sin duda la coyuntura nacional no nos va a dejar en paz, y seguiremos analizando tanto los entuertos que nos dejaron hace poco unos señores a través de un consejo transitorio, como probablemente las salidas que en un nuevo referendo y consulta popular se pretenda dar a los problemas que varias instituciones del Estado presentan en este momento. Solo para que lo tengan en el radar. Y con esto me retiro. El CNE no ha sido renovado, la Contraloría debería ser renovada en el mes de marzo, ya se debería estar iniciando el concurso para renovar al Procurador General del Estado. No tenemos defensor público definitivo, tenemos problemas con la Defensoría del Pueblo y hasta ya deberíamos de estar trabajando para el mes de mayo renovar parcialmente el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana canta y baila. Claro, esos están en su propia tarea de autoablandarse. Son las 7:35, doctor. ¿Con qué canción nos quedamos? Ay, gran detalle. ¿Cuál fue la anterior que pusieron? Porque me Gracias a la vida nos pidió Pablo Ponce. Pero fue con una versión especial a que nos presentó Daniel. Claro, yo como ustedes saben soy un poco fan de Erasure, así es que podríamos poner ahora a Little Respect de Erasure, por favor, si usted lo tiene. Qué bien. Y sí necesitamos un poquito de respeto a todos. Justo uno tiene que buscarle sentido, no solo por el gusto musical, sino porque este país necesita un poquito de respeto. No musical, así sino al Estado de Derecho y a la institucionalidad. Claro. No, mejor entonces ahí era de poner dedicada a la Asamblea. I love to hate you. Amo odiarte.
Son las 7:36. Vamos con este fondito de Erasure. Mucho gusto, Mauricio, muchas gracias.